sus cámaras, si son tan amables. Listo. Bueno, Fabricio, ¿estás? ¿Puedes, por favor, activar la cámara? Brisa, Gonzalo, Ignacio, Maxi, Profe, yo tengo Milagro. rota la cámara. Ignacio tiene rota la cámara. Ay, Ignacio, estos niños se les rompe la cámara, no hay problema, pero ¿me escuchas? Profe, ¿Me escuchas, y yo estoy Ignacio? sin batería y así que estoy en mi pieza. Estoy con Ah, el ok. celular, perdón. Ok, no hay problema. Ignacio, ¿tú me escuchas? Sí, profe. Sí, Bueno, le escucho. perfecto. Bueno, a ver, ¿quién, profe? Yo estoy en la computadora. Fabricio, muy bien, perfecto. Mili, ¿estás ahí? Milagro. Bueno, Milagro y Brisa. Bueno, vamos a encuadrar un poco. Estás en la compu, Milagro, muy bien. ¿Tienes cámara, Milagro? No, ninguno tiene cámara. Bueno, mi computadora no tiene cámara. Bueno, listo, o sea que vamos a trabajar así. Estamos hasta ahí quienes ingresaron. No hay problema, son las condiciones. Bueno, les comentaba, Maximiliano, no hay problema, Maxi, tranquilo, no hay problema. Lo importante es poder encontrarnos porque, bueno, ustedes saben que hay paro de docentes universitarios y yo no es que esté en desacuerdo con el paro, sino que me preocupaba un poco que la semana anterior no pudimos encontrarnos y esta semana al no encontrarnos ya quedábamos como muy alejados del desarrollo de los contenidos en el programa. Ustedes saben que la semana del 20 ya se termina el cuatrimestre, es decir, que nos queda la próxima semana de clase nada más. Entonces, por eso era necesario no solamente culminar con el tema que teníamos pendientes, sino hacer un encuadre de trabajo. A ver, ustedes me preguntan si hay cosas que no les han quedado claras. Hemos tenido el trabajo práctico que fue tomado como primer parcial junto con la tarea de la profe Ana, que era el video que hicieron ustedes. ¿Estamos hasta ahí? Eso es como la nota del primer parcial. Entonces, nos queda solo una clase, que es la clase próxima del día 18. Por lo tanto, es necesario culminar con el tema que teníamos en desarrollo y en el aula virtual les acabé de subir una actividad grupal para ser presentada el día 18, ahí le di la consigna, las características, que tiene que ver justo con el desarrollo del tema de hoy, lo que vimos la última clase, para cerrar el espacio, o sea, los contenidos curriculares de la unidad que pudimos desarrollar. Queda en el marco del programa, si ustedes se dan cuenta, una unidad pendiente que no la podemos desarrollar por motivos de tiempo, eso sería el currículo nulo, lo que no se da, pero tiene que ver única y exclusivamente con la actividad de la configuración del trabajo docente y la dimensión pedagógica en las instituciones educativas, que a los fines de quienes tienen que rendir regular, que no alcancen a promocionar la materia, sí o sí, estos contenidos tienen que verlos. Así que la unidad número 4, yo les voy a subir material bibliográfico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ninguno me hace una pregunta, entonces vamos a desarrollar el tema de hoy. El tema de hoy nos contextualiza, a ver, ubiquémonos un poquito, habíamos hablado en la última clase de una pregunta que planteaba Silvina Biers en su capítulo cuando pregunta ¿para qué sirve la escuela? Es decir, la función social que cumplen las instituciones educativas. Y en función a esto se han desarrollado
se ha teorizado y se han también fundamentado varias teorías que hablan de la educación en torno a dos posturas que parecen extremas. Unas que hablan de la educación desde un enfoque de consenso y las otras, según Silvina Birch, desde la mirada del conflicto. Por eso les digo, pongan mucho atención porque esto tiene que ver con el trabajo que deben desarrollar. Cuando ustedes encuentran el material, se van a ver con esto que hemos venido hablando, que abre un debate en el campo pedagógico, estas dos corrientes que ven a la educación unas como un medio para alcanzar la movilidad social, la ubicación de las personas en el entorno y el contexto social y cultural, y otras que ven a la educación como un medio de desigualdad, de discriminación y también de marginalidad social. Ese debate se abre y hay teóricos que hablan desde un enfoque del optimismo pedagógico y otros teóricos que hablan desde una mirada del pesimismo pedagógico en relación a la educación. Por eso, la discusión en torno a esto, la función social de la escuela, abre el debate en el campo de la educación y plantea desde esa mirada y desde ese análisis las corrientes, los diferentes lineamientos y estrategias en materia educativa que ordenan, regulan, describen y de alguna manera normatizan los sistemas educativos. Lo han hecho, lo siguen haciendo esto también en la actualidad. Es como un marco de referencia en política educativa. Cuando nosotros hablamos de las teorías del consenso y de las teorías del conflicto, ubicábamos también las nuevas corrientes pedagógicas, que son las que se ocupaban esencialmente de lo que ocurre en la escuela, de lo que pasa en el acontecer diario de las instituciones educativas, porque las otras teorías encuadraban en aspectos externos, exteriores a la institución educativa. Ahora bien, nosotros empezamos a hablar la clase anterior del fenómeno de la marginalidad y la mirada que hacía Demer Balsaviani. ¿Alguno de ustedes pudo leer algo del apunte del material? Los escucho. Muy bien, de a uno, no todos, porque si no, esto me van a ensordecer, chicos. Bueno, cuando nos hablamos, muy bien. Es un gusto. Lo que plantea Saviani dentro del marco de las teorías críticas es ese enfoque que considera la educación como, y a la función de las, ¿cómo estás, Lucas? La función determinante desde lo social y lo económico de la educación, en tanto que el fenómeno educativo, decía Saviani, reproduce las desigualdades sociales. Por eso es que las últimas teorías que no alcanzamos a ver la clase anterior, las denominamos teorías críticas a la educación. Dentro de estas teorías críticas de la educación tenemos tres que son fuertes y que marcan una tendencia en materia de política educativa y que pone el tema de agenda en educación esta cuestión de la función de la educación. Una de las teorías es la teoría de la enseñanza como violencia simbólica. Ahí encontramos a Bourdieu y Passerón. Otra de las teorías es la teoría de Luis Althusser, que habla de la escuela como aparato ideológico del Estado. Y la última de las teorías, que es la teoría dualista, básicamente esta teoría de dos franceses. Uno es Christian Boudelot y el otro es Roger Stabler, que hablan básicamente del enfoque sociológico a la educación y la dimensión de esta división social de clases que marcan la parte productiva en materia educativa en los que se forman para el trabajo y que pone un énfasis en la clase elitista que se forma para ocupar lugares dentro de la sociedad. Pero ya lo vamos a ver cómo lo plantean los autores. ¿Hasta acá me han entendido
o tienen alguna pregunta? Los escucho. Son 3 corrientes pedagógicas que necesitamos analizarlas desde el fenómeno de la marginalidad, como lo plantea Saviani, y teniendo en cuenta la función social, cultural y económica que cumple la escuela en el contexto de desigualdad y de reproducción social. Bueno, vamos a tocar, sí, Facu. Yo lo vi al enfoque crítico del punto de vista de es difícil el nombre, ya le digo, de Podkewitz. Eso Y que contame. afirman los principios, eso que afirman el principio, por ejemplo, de conocer y comprender las realidades, unir teoría, práctica, integrando conocimiento y acción y valores, orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano. Y Muy bueno, bien. tiene otro. Otro. Propone la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en proceso de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, los cuales se asumen de manera corresponsable. Muy bien. Facu, es muy importante tu aporte y es la mirada desde un autor, desde un teórico de la educación. ¿Me explico? Que está en relación con esto, ¿no? Con las corrientes pedagógicas y las corrientes en las teorías educativas, esto y su posicionamiento, su influencia dentro de las políticas de educación. Y una pregunta, ¿el enfoque crítico surge como una corriente de las escuelas de los analistas o no? Acá, mira, te voy a compartir algo, bueno, acá está, el enfoque crítico está dentro de la mirada, fíjate que acá tengo un material que les quería compartir, a ver si lo puedo, acá está, ¿no? Bueno, Saviani es conocido por su contribución a la pedagogía histórico-crítica, es un pedagogo brasileño, pero acá tenemos los exponentes principales de la teoría y de la pedagogía crítica. En América Latina está Paulo Freire, porque él habla de la emancipación de la educación. Después, Giroux, que es, creo que es el que vos haces mención, porque él habla de esa cuestión de la intersección entre poder, cultura y sociedad y habla acerca de la dominación, la emancipación y la resistencia. Por eso es este enfoque, pues casi todos son franceses, porque acordate que en 1798 se produce la Revolución Francesa y junto con esa mirada de emancipación tiene una fuerte incidencia y un impacto en la educación. Por eso esto, el Saviani, desde una postura o desde el enfoque histórico, analiza todas estas cuestiones que tienen que ver con las estructuras educativas, cómo fueron evolucionando a través del tiempo, identifica las contradicciones y las limitaciones que están dentro del propio sistema que inhabilitan la posibilidad de esa justicia social y emancipación social. Entonces, Saviani ve la educación desde el punto, si bien su enfoque es crítico a la educación, la ve también como una práctica transformadora, Facu, porque acordémonos que ver, como Silvina ve el conflicto como la única posibilidad de cambio y de transformación. Entonces, tanto desde el aspecto individual como desde el aspecto social, la acción transformadora de estas de la transformación de las desigualdades sociales que existen en el contexto y que se reproducen en el campo de la educación, única y exclusivamente pueden ponerse en tema de agenda, dice Saviani, pueden cuestionarse, problematizarse para que puedan generarse, transformaciones en el campo de la educación. Por eso estas teorías críticas definen aspectos generales, pero todos ven como con un pesimismo marcado la posibilidad que a través de la educación se logren las transformaciones. Pero nosotros desde un análisis reflexivo, estos puntos que vos acabaste de marcar, me parece que abren como una perspectiva y una instancia, de que hay cuestiones que no podemos mirarla como una generalidad, ¿no?
decir como como algo dado, sino que es posible, generar intersticios, espacios de análisis y de problematizar esta crítica que se hace a la educación. Yo creo que es muy importante la mirada que vos estás teniendo y también la posibilidad de abrir el diálogo, no solamente desde uno o dos autores, sino desde el autor que vos lo planteas. No sé si esta cuestión de la justicia social, de la emancipación, de la igualdad, bueno, es un tema que si bien se planteó hace años y hace décadas, tiene vigencia porque hoy lo vemos en nuestras aulas, lo vemos en los espacios educativos, en todos los niveles y sistemas del sistema educativo en Argentina, y no solo en Argentina, en América Latina también, y yo me animaría a decir que hay otros sectores de la comunidad internacional que también plantean esto como una cuestión de debate, porque si bien estos son franceses, en Europa todavía la incidencia de estas corrientes latinoamericanas que cuestionan el papel de la educación ha tenido bastante incidencia también en miradas y posturas europeas. Facu, no sé si vos lo que me consultaste o lo que aportaste está en consonancia, o si tienes alguna otra observación que puedas hacer al tema. Está abierto, ¿eh? Facu, te escucho. Facu, ¿estás? Ahí está, profe. También vi para Habermas, que dice que el conocimiento Habermas, sí. Bueno, es difícil los nombres. No hay Dice problema. que el conocimiento se constituye siempre en base a necesidades que fueron desarrollándose naturalmente y que fueron configuradas por las condiciones históricas y sociales. Bueno, a ver, eso que tú estás diciendo es cuando hablamos del el conocimiento como un bien cultural o un capital humano. Cuando tú leas, o si has leído, porque vos estás leyendo de un texto de Habermas, donde esta construcción del conocimiento es histórica y social, dice, ¿no? Porque a partir de la necesidad de época y del tipo de individuo que se pretendía formar para una determinada sociedad en un determinado periodo histórico, o sea, la producción del conocimiento se iba dando para satisfacer esas necesidades. Hoy por hoy, tomemos el pensamiento de Habermas, donde, ¿qué dice? Hoy por hoy necesitamos sujetos no solamente de aprendizaje, sino sujetos con dominios y competencias de las tecnologías. ¿Me explico? Entonces, el conocimiento es una realidad y una construcción histórico-social que surge a partir de la necesidad. ¿Me explico? Creo que eso es más que evidente. Entonces, mira lo que plantean Bourdieu y Passerón. Cuando ustedes empiecen a leer el documento, que es de una revista científica muy chica, ahí se van a encontrar que él escribe 2 libros, ¿no? Estos 2 autores escriben 2 libros. En el primer libro plantean los principios para la teoría, esta que estamos diciendo, la teoría de la enseñanza como violencia simbólica. Ojo, miren el nombre tan práctico, ¿no? O sea, fundamentos, principios que dan cuenta de esta teoría. Y en el segundo libro lo que hacen es que esos principios que escribieron en la primera teoría los aplican en una investigación realizada en la Facultad de Letras del sistema educativo francés, o sea, como la aplicación de los principios que daban cuenta de esta teoría de la enseñanza como violencia simbólica. Entonces, estos principios, dicen Bourdieu y Passerón, lo plantean como son axiomas. Y los axiomas son como proposiciones o enunciados, si ustedes lo averiguan, lo consultan, que no necesitan una verificación empírica, es decir, como que son tan obvios que no necesitan ser demostrables. Entonces ellos dicen, los principios que nosotros vamos a proponer son válidos para todas y cualquier sistema educativo, para todas y cualquier sociedad y para todas y cualquier época. Ojo,
¿Viste? Entonces, los principios para desarrollar la teoría de la enseñanza como violencia simbólica los plantean como axiomas, como proposiciones que no necesitan demostrarse, que son válidas y que son obvias. Ahora, ¿qué es lo que ellos plantean que no necesitan demostrarse? A ver, ¿alguno de ustedes pudo acercarse a la lectura? No. ¿Sí? A ver. Bueno, yo les voy a contar y no importa que no hayan leído, vamos dialogando, hagamos el diálogo, abran el micrófono como Facu, ¿no? ¿Qué nos dice Bourdieu y Passerón? Su axioma, su proposición fundamental nos dice que la enseñanza es una práctica pedagógica institucionalizada. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? La enseñanza es una práctica pedagógica institucionalizada. Pero esta práctica se impone como una modalidad de violencia simbólica. Escuchen, este es el axioma. La enseñanza es la práctica pedagógica institucionalizada que se impone con una modalidad de violencia simbólica. ¿A través de qué se impone? A través de la acción pedagógica, a través de la autoridad pedagógica y a través de la actividad pedagógica. Ahora pregunto a los que están en la sala, si estos autores empiezan a plantear un principio que ellos lo establecen como general. Acuérdense que un axioma es una proposición, un enunciado obvio que no necesita demostración, pero que va de lo general a lo particular. La validez está ahí. Entonces, nos dicen, la enseñanza es la práctica pedagógica institucionalizada. Es válido, ¿cierto? Hasta ahí estamos. Pero dice, se ejerce desde una modalidad de violencia simbólica a través de la acción pedagógica, a través de la autoridad pedagógica y a través del trabajo pedagógico. Definamos un poco, ¿qué es la violencia? A ver, los escucho, porque si es, nos dicen estos autores franceses que la enseñanza es una forma de violencia simbólica. ¿Qué es la violencia primero? A ver, alguno de ustedes que pueda definir, a ver, desde lo cotidiano, desde lo común, ¿qué es la violencia? ¿Ya uno? ¿Alguien está en la sala? Bueno, algunos de nosotros hemos sufrido, es un abuso de poder. Muy bien, Fabricio, muy bien, Fabricio. La violencia es eso, Fabricio, un ejercicio de poder, Fabricio, impuesto arbitrariamente, ¿cierto? Una autoridad impuesta arbitrariamente en donde hay una relación de asimetría, ¿no? En esta cuestión de poder. Exactamente, ¿no? Entonces, todas las sociedades se estructuran en condiciones de macropoder y de micropoder y donde hay violencia material y violencia simbólica. El tema es que la violencia material la ejercen y se reproducen porque hay clases dominantes, pero la violencia simbólica es una forma de dominación cultural, es decir, que nos imponen lo que tenemos que saber, que nos imponen lo que tenemos que conocer, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que escuchar. Y incluso nosotros podemos ver este nivel de violencia a través de los medios, a través de los documentos, incluso a través de material bibliográfico. Hay una imposición arbitraria de un conocimiento como un bien cultural, como decía Facundo. Facundo decía, el conocimiento es una construcción social y cultural, porque se determinan formas de manifestación de la cultura. Incluso los medios de comunicación, las prácticas pedagógicas, las propagandas, todo a lo que nosotros podemos acceder, incluso ahora a partir de la virtualidad, sí, Facu, es una forma... Una ¿sí? violencia violencia de poder en la educación sería, por ejemplo, las evaluaciones, ¿o no? Sí, justo, lo vamos a tomar enseguida, lo vamos a tomar. Dime, Facundo. Yo creo que la educación, por el tema ese, violencia, sería una violencia psicológica,
pero ¿es necesaria o no? A ver, eso es muy personal, una construcción muy personal porque tiene que ver con las representaciones que nosotros tenemos de violencia. Ahora, mira lo que vos has planteado. Una de las formas o manifestaciones de violencia institucional es la evaluación. Dejémoslo ahí porque cuando termine de ver este tema, esta partita que ya voy terminando, vamos a tratar de aproximarnos, no sé si a una respuesta acertada, pero a una respuesta. Y si alguien quiere opinar, la pregunta de Facu está bien. Y lo otro, Facu dice que la violencia de alguna manera es necesaria, es lo que estás diciendo, ¿no, Facu? ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a contextualizar teóricamente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos dicen los autores? Si la enseñanza es la práctica pedagógica que se ha llegado a institucionalizar y que se ejerce como violencia simbólica, ¿a través de qué? Dice, de la acción pedagógica. ¿Y qué es la acción pedagógica? Esto que estamos diciendo. La imposición arbitraria de saberes, de conocimientos, de la cultura, porque el conocimiento es algo que determinada cultura define que es válido socialmente. Es un saber legitimado socialmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice? Cuando nosotros, incluso esto que yo estoy haciendo, estoy ejerciendo un nivel de violencia desde el orden de lo simbólico porque estoy imponiendo una bibliografía que difiere incluso de la bibliografía que Facundo está compartiendo con nosotros hoy, que tiene a disposición y por la cual hace sus aportes. ¿Me explico? Entonces yo dije, mira, tomamos el análisis de las teorías desde Silvina Birsi y desde Saviani. Entonces ya ahí, a través de la acción pedagógica, porque estoy imponiendo un saber cultural y socialmente aceptado a mis alumnos, en este caso a ustedes, ¿no? Entonces, esa imposición arbitraria de alguien que simbólicamente ejerce un poder está legitimado. ¿Y sabe por qué está legitimado? Teníamos tres aspectos. Acción pedagógica en la enseñanza arbitrariamente compartida, imponiendo saberes culturales socialmente legitimados, y está la autoridad pedagógica. ¿Qué es la autoridad pedagógica? Una cosa es la acción, que es la enseñanza, y a través de qué ejerzo la enseñanza, a través de la autoridad pedagógica. Y la autoridad pedagógica es esa legitimidad que determina mi capacidad del ejercicio de la práctica docente, o sea, de la práctica de la enseñanza. La autoridad pedagógica es ese poder arbitrario reconocido y legitimado porque tengo un título que me habilita para enseñar y para llevar adelante mi tarea docente. ¿Y cómo se lleva adelante esa tarea docente? A través del tercer aspecto, que es el trabajo pedagógico, es decir, poder inculcar, incidir, influir con esta imposición arbitraria en el comportamiento, en la conducta, en la estructura del otro, moldeándola a tal manera que se ejerce intencionalmente una voluntad impuesta sobre la voluntad del otro. Entonces, miren la axioma tan importante que Bourdieu y Passerón desarrollan, que tiene muchísima validez a mi criterio. ¿Qué dicen ellos? Ojo, porque así como hay violencia del orden de lo material impuesta físicamente, hay una violencia del orden de lo simbólico. Y en la práctica de la enseñanza, por eso la teoría dice teoría de la enseñanza como violencia simbólica. Y dice, hay principios que se establecen generales para todos los sistemas educativos, para todas las sociedades, para todo lo que es las prácticas educativas. Y digámoslo con seriedad, lo que ustedes vieron con la profe Anita, todas las leyes, todas las normativas vigentes no determinan arbitrariamente principios reguladores para todo el sistema educativo, en todos los niveles y en todas las modalidades,
¿Esto qué es? Esto es una imposición arbitraria. Y en orden de graduación y de importancia, nosotros vemos que así como se hace desde las normativas y lineamientos nacionales, es lo mismo que hace a otro nivel el docente con sus alumnos, una imposición arbitraria de saberes y de conocimientos legitimados por la autoridad pedagógica y lo lleva adelante por el trabajo pedagógico, es decir, de inculcación de saberes y conocimientos, de los cuales requiere esto que dijo Facundo, requieren ser evaluados. Y la evaluación es una forma de violencia. Ahora, Facundo lo plantea como una necesidad, dice, es necesario. Nosotros, bueno, eso ya lo dejo a criterio, ¿no? A ver, un juicio de valor sobre sistemas de valoración de saberes tiene mucho que ver con la perspectiva, el posicionamiento docente, ¿no? Cuando evalúo, estoy acreditando saberes y de alguna manera yo coincido en que la evaluación es una forma de ejercer violencia desde el orden de lo simbólico a un otro. Pero la parte positiva y necesaria de la evaluación y de este ejercicio de violencia, como dice Facundo, tiene que ver con la posibilidad de acreditar saberes que habilitan a un sujeto a progresar en su trayectoria educativa. O sea, con esto no estoy justificando, ni estoy tomando posicionamiento respecto a, bueno, cada ubicación de docente desde una postura del ejercicio de su profesión. Pero en el marco de esta teoría sí podríamos adherir a lo que dijo Facundo, la evaluación es una forma de violencia porque es una acción pedagógica legitimada por la autoridad y llevada adelante en un trabajo pedagógico que nosotros tenemos planificado, regulado, normatizado y al que respondemos para expectativas que se han sido planteadas en otro nivel, el nivel de orden superior, porque están los diseños curriculares que definen y determinan lo que se tiene que enseñar. Fabricio, te escucho. Adelante, Fabricio. Te escucho. No te escuchamos, Fabri. Los temas que se enseñan, sí, muy bien, Fabricio. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo, Fabricio. A ver, ustedes tienen varios docentes en la carrera. Ya con las herramientas que ya van teniendo en esta materia, seguramente ustedes se han dado cuenta que cada docente tiene un posicionamiento ideológico personal, que muchas veces incide no solo en la manera en cómo presenta el saber y el conocimiento, sino incluso los contenidos que selecciona para compartir y para llevar adelante el espacio curricular que tiene. Eso que tú preguntas o que tú dices, Fabricio, es muy real. Hasta la selección de la bibliografía, los contenidos impuestos o los contenidos compartidos con los estudiantes, tiene muchísimo que ver eso. Eso es una imposición arbitraria. El tema es que, a ver, a la par que hay algo del docente en estos contenidos seleccionados, aunque ustedes no lo crean, están definidos políticamente por lineamiento de política educativa en los diseños curriculares y en los NAP, en los NUC, que eso ya lo vamos a ver en didáctica, qué se enseña, cómo se enseña, a quiénes se enseña, hasta la carga horaria. Por eso ustedes en su plan de estudio ven las asignaturas y si ustedes en la resolución la tienen a mano, van a darse cuenta que en el plan de estudio se define hasta los contenidos que se tienen que enseñar. Entonces, el docente que accede a la cátedra, sí o sí tiene que ajustar los temas a los contenidos que están prescritos por la ordenanza por la cual se ha aprobado la carrera o esta u otras carreras que se dictan. Entonces, ahí te das cuenta
que realmente la vigencia y la arbitrariedad y esa asimetría de poder es lo que cuestiona Saviani y es lo que cuestiona también los autores que nosotros estamos, Bourdieu y Stablet, ¿no? Cómo se impone arbitrariamente un poder. Y ahora con Luis Althusser vamos a ver cómo el poder dominante define la ideología que tiene que sostenerse en una determinada sociedad, en un determinado contexto cultural y en una determinada época. Entonces, los temas, Fabricio, efectivamente son, al ser impuestos arbitrariamente, al no ser consultos, son una forma de violencia simbólica. A veces ustedes durante el trayecto de la formación se han dado cuenta, a ver, vamos al secundario, que ustedes decían, y esta materia, la verdad, no sé qué sentido tiene que esté en este año, que tenga que cursarla, que tenga que probar, porque no es para lo que yo me quiero especializar, no es lo que a mí me interesa. Sin embargo, está en el plan de estudio y hay que cursarla y hay que rendirla y hay que probarla. Incluso los mismos temas que se dan. Efectivamente, hay temas que a usted le parecen, Fabricio, y dice, realmente para el ejercicio de la docencia o para la enseñanza de la historia, por ahí usted dice, no le parecen significativos. Pero yo siempre trato de ver lo positivo de todo, ¿no? Porque hay técnicos que se han sentado para planificar de acuerdo al perfil escolar, al perfil del profesional que se pretende formar, determinan las incumbencias profesionales y los alcances del título. Entonces, por eso dicen, mira, para esta carrera, para este perfil, que eso es totalmente, es necesario que los alumnos conozcan esto. Y bueno, ya se define de esa manera, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos realmente así y con esa inquietud que hay saberes y contenidos que pareciera que no encajan en lo que nosotros queremos ser o para lo que nos pretendemos formar. Pero como hay técnicos, o sea, especialistas, que son los que trabajan en el diseño de curricular, en la selección de contenidos a enseñar, en su momento definieron y para ese perfil o para esa época eran válidos. Por eso es tan importante la revisión de los planes de estudio. Quizás ustedes se han dado cuenta que en la carrera por ahí tienen materias que son cuatrimestrales y a los fines de la formación profesional usted dice, ¿cómo esta materia realmente no la tenemos anual? Porque es tan rica, tan importante. Y otra que es anual y dicen, la verdad que esta no sé para qué nos sirve mucho, tendría que ser anual, o esta tendría que estar antes de esta otra materia, porque la verdad que nos enseñan tales conocimientos y estamos desprovistos de otros. Todo ese juego de contenido, de saberes, incluso de temas, tiene que ver con esto que estamos hablando, lo que plantean, ¿no? Los efectos de la acción pedagógica en el marco de toda institución educativa es una forma de producción y de reproducción de la cultura dominante. Eso concluye Saviani en su texto, ¿no? Se asegura como un monopolio de violencia simbólica cuando se impone arbitrariamente lo que se pretende enseñar. Así que me parece que esto es un análisis no solo para la clase y para rendir o aprobar, sino que nos lleva a problematizar y a reflexionar. Imagínense que estos temas son, han abierto el debate en el campo de la pedagogía, no son temas que pasan desapercibidos, solo que hay que hablarlos, hay que preguntarnos y hay que también reflexionar respecto a nuestro futuro trabajo como docentes y a las prácticas de la enseñanza, si realmente esto es necesario ajustar, modificar y ver que si bien hay una arbitrariedad en las prácticas de la enseñanza, tendríamos que hacerlo lo menos traumático posible
para que el trabajo pedagógico institucionalizado, pueda ser más efectivo y pueda tener mejores resultados en el marco de las políticas educativas que ya están predeterminadas. Yo creo que hay un margen de libertad, Fabricio. Hay un margen de libertad que tenemos los docentes, que si bien ya está estipulada los contenidos mínimos, a nosotros nos dan libertad para ejercer, para seleccionar los temas y la bibliografía para poder compartir con ustedes los saberes propios de una o de otra asignatura. No sé, Fabricio, si te contesté tu pregunta. Bueno, Fabricio, después, si no, me vas escribiendo en el chat. Bueno, vamos rápido con las otras dos teorías y prometo que los dejo libres, chicos. Bueno, Louis Althusser es un francés que planteó, él estudió en Francia, ¿no? Pero es un filósofo muy posicionado teóricamente desde un enfoque, querámoslo reconocer o no, un enfoque marxista, ¿no? Él dice que hay en el Estado, en toda sociedad que está configurada, hay un Estado dominante. Eso es cierto, ¿no? Pero dice que él nos plantea que hay aparatos represores del Estado y hay aparatos ideológicos del Estado. Quedémonos hasta ahí. Hay aparatos represores del Estado, entonces nosotros decimos sí, todos los que tienen una autoridad, en este caso ejercida por el gobierno, la policía, el ejército, todos estos que funcionan masivamente por la violencia y secundariamente por la ideología. Pero ¿qué nos plantea Louis Althusser? Que hay otros aparatos que son mucho más peligrosos, que son los aparatos ideológicos del Estado, los que funcionan primero por ideología y si no se acepta la ideología, se imponen por la fuerza. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen ustedes? A ver, cualquier análisis es totalmente válido. ¿Alguien puede opinar algo al respecto? ¿Qué dicen de esta postura de Althusser? Dice, ojo, acordémonos que estamos hablando de las teorías críticas de la educación, donde plantean la desigualdad entre sociedad y educación y ven a la educación como un medio para fortalecer y reproducir las desigualdades sociales. Por eso Althusser dice, mire, ojo, hay aparatos represores del Estado, pero hay aparatos ideológicos del Estado. Y lo más, con los que tenemos que tener una vigilancia especial es con esos aparatos ideológicos que después se terminan imponiendo por la fuerza si no se acepta. Hasta ahí está. Ahora, vamos a hacer como una recapitulación. Si decimos aparatos ideológicos del Estado, entonces tenemos que definir qué es una ideología. A ver, ¿qué es una ideología? ¿Qué me pueden decir? A ver, Ignacio, Luca, Gonzalo, Brisa, Milagro, Maxi, Paco, Fabricio. A ver, ¿qué es una ideología? Porque decimos que la escuela, esta teoría, es el aparato ideológico del Estado y que hay que tener mucha vigilancia porque hay ideologías que se filtran y cuando no son toleradas, entonces aparece una arbitrariedad y una imposición material para que estas ideologías sean tenidas en cuenta. ¿Qué dicen ustedes? A ver, los escucho. A ver, ¿quién? Lucas, ¿quieres opinar, Lucas? Bueno. Disculpe, profe, ¿cómo era la pregunta? Ay, bueno, Facu, ya te me fuiste y volviste. Escúchame, Facu. Esta teoría, la de Althusser, dice que la escuela, miren lo que plantean, la escuela es el aparato ideológico del Estado, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué dice? En toda sociedad hay un aparato represor del Estado, y muy bien, Lucas, pero escribí Lucas, no importa, ahí te leo. Y hay un aparato ideológico del Estado.
El aparato represor es lo que nosotros conocemos, los que ejercen una autoridad arbitraria, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Ojo, porque hay un aparato ideológico del Estado, es decir, que cuando hay ideas que el Estado quiere imponer y no se toleran, lo hacen a través de la fuerza. Muy bien, Milagro. Entonces, yo quiero ver, si quiero analizar, ¿por qué la escuela, dice Althusser, es un aparato ideológico del Estado? Tengo que conocer que es una ideología. Y ahí la compañera Milagro escribió, la ideología es un conjunto de ¿qué? De ideas, ¿cierto? Pero resulta, Milagro, que estas ideologías se tienen que materializar. Las ideas se materializan. Las ideologías tienen que tener una existencia material. Entonces, cuando nosotros decimos que una ideología está arraigada en prácticas materiales regularizadas, quiere decir que hay aparatos ideológicos con los cuales se materializan las ideas del Estado. Y en este caso, lo que plantea Luis Althusser dice, ojo, porque una de las maneras como el Estado o una de los entes materiales a través de los cuales el Estado impone sus ideas es la escuela. Por eso él habla de la escuela como el aparato ideológico del Estado. ¿Me explico? Facundo, ibas a decir algo que no te dejé. Podría ser, por ejemplo, al principio de la educación argentina, era tomar sujeto apto para mano de obra. Ya vamos a... Seguí, que ya te voy a decir algo. O sea, tomaron el modelo de Francia, que era para desarrollar mano de obra, y eso yo creo que es algo, no sé cómo explicarlo. Claro, porque era para la época, ¿me entendés? Y te digo que no es solo para la época, porque ya la vamos a ver en la escuela dualista con Baudelud y Stabler, que dicen, o sea, por eso era la formación de capital humano. ¿Y qué pretendían? O sea, invertir en educación consideraban era un gasto para el Estado. ¿Me explico? Era un gasto para el Estado. Entonces, era necesario formar gente, porque acuérdense que en las teorías no críticas de la educación, el marginado era el improductivo, o sea, el que no aportaba el crecimiento del desarrollo económico y social de la cultura, de la sociedad. Entonces, acá por eso se marcó muy diferenciadamente las prácticas de la enseñanza y de formación, y había entes que única y exclusivamente se formaba para el trabajo, ¿me entendés? Y otros que formaban única y exclusivamente para el desarrollo y el ejercicio de lugares dentro del campo de la política y la sociedad. ¿Me explico? Entonces, la ideología del Estado era formar en su momento, como tú dices, la parte productiva del país, la activación económica a través de la educación, y por eso necesitábamos que mano de obra calificada y barata. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que cuestiona Althusser? ¿Qué dice? La escuela, a través de la escuela se materializan las ideas del Estado dominante. Miren lo que, y ustedes no solo piensen en Francia, en la escuela de Frankfurt, sino pensemos actualmente si es así o no. Las ideologías se materializan y las ideologías del Estado dominante se materializan a través de las instituciones educativas. ¿Me explico? Entonces, la escuela como aparato ideológico del Estado dominante es el instrumento para reproducir las relaciones de poder, haciéndose eco de esta desigualdad en el orden de las sociedades. ¿Cómo lo hace, no? ¿Cómo se impone la ideología dominante? A ver, a través de que se inculcan valores, normas, conocimientos, saberes prácticos que se determinan como ¿qué? Obligatorios. Miremos nosotros, ustedes vieron con la profe Anita,
en la Ley de Educación Nacional y establece garantías, pero establece un grado de ¿qué? De obligatoriedad. Está la ley, pero la ley se materializa a través de ciertas acciones que nosotros hablamos como, como aspectos agregados de funcionamiento y cómo se traducen esas leyes en algo operativo y aparecen lo que nosotros conocemos, las normativas del Consejo Federal que determinan los aspectos que si bien la ley da garantías de derecho a todos y de carácter obligatorio, determina dentro del obligatorio lo que se tiene que enseñar, a quiénes se tiene que enseñar y para quiénes se tiene que enseñar de acuerdo al estado dominante. Y ustedes, a ver, no tenemos que ir muy lejos, se han dado cuenta las críticas que se hacen a las últimas reformas educativas en donde de acuerdo al estado dominante en Argentina, se revisaban y se reformulaban los principios de la ley de educación y los campos de aplicación de la ley, y no solamente los campos de aplicación, sino cómo se iban a instrumentar. Y en cada uno de esos niveles y modalidades se iba traduciendo la ideología propia del Estado, y no solo traduciendo, sino inculcando, imponiendo como una especie de violencia. Entonces, efectivamente, la escuela es el lugar donde, y el instrumento donde el mecanismo de desigualdades en el orden de poder se materializa. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente para masificar la ideología de un Estado dominante se hace a través de la institución educativa. ¿Estamos hasta ahí o tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? A mí me encanta y me gustan las teorías, pero lástima que no nos pudimos ver para poder dialogar de otra manera. Bueno, vamos con la última de estas teorías, que es la escuela dualista. La escuela dualista, esta teoría la desarrollan dos sociólogos franceses. Uno que es Christian Stablout y el otro es Roger Stablout, y Christian Boudelot. Estos sociólogos de la educación, bueno, la misma palabra lo dice, ven a la educación como un hecho y una realidad social. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, ojo, estamos hablando del modelo que es crítico a la educación, ¿no? Entonces dicen, ojo, la escuela, en lugar de unificar las desigualdades y los roles de división de clases que existen en la sociedad, lejos de unificarlos, lo que hace es marcar o sobredimensionar la división de estas clases que dividen toda sociedad en cualquier contexto, ¿no? Que acá estos franceses lo definen por su posición ideológica, porque en todo escrito hay algo de lo subjetivo, hay algo ideológico, hay algo de nuestros posicionamientos. Entonces ellos, ustedes en el texto van a encontrar, ellos establecen esta división de clases entre la burguesía y el proletariado, y dice, la escuela lo único que hace es agudizar, lejos de unificar, achicar esa distancia, es como que hace una alianza superior. ¿Qué pasa? Él nos dice que frente a esta teoría, la escuela cumple dos funciones, y ahí voy a tomar el pensamiento de Fabre. Mire qué importante. Las dos funciones que cumple la escuela, una, es la formación de fuerza para el trabajo, es decir, la actividad manual y la actividad laboral, y otra es la inculcación de ideología de poder, que es la actividad intelectual. Mira, a ver, esto creo que es una realidad. ¿Por qué? Son dos formas concomitantes de manifestar o de exponer esta desigualdad que está en el orden de lo social y que se traduce en el campo educativo.
A ver, ¿qué nos dicen? El que no estudia, realmente la única posibilidad que tiene es de qué? De formar parte del mercado laboral, de la fuerza de mano de obra habilitada para el trabajo. Y los que tienen posibilidad de formarse académicamente, entonces se van a ocupar, se les inculca una ideología, una visión material para que su desarrollo sea única y exclusivamente intelectual y para ocupar los cargos dentro del estatus y dentro de la clasificación y categoría social. Entonces, acá que dice, hay masas de obreros que los preparan única y exclusivamente para el trabajo y está la inculcación para intereses intelectuales e intereses económicos de una clase selecta. Y al verse esta diferencia tan notoria, al hacerse cada vez más grande, entonces es imposible hablar de la educación como un medio para alcanzar la igualdad social, porque están los trabajadores, los marginados, la mano de obra, y donde única y exclusivamente a quienes ingresan a un sistema de enseñanza, y no solo que ingresen, sino que tienen posibilidades de recibirse, van a tener más posibilidades. Entonces están los explotados y los que los explotan, dice. Están los que son dominados y los que son explotados. De esta manera, la educación tiene un carácter segregador, un carácter netamente marginador. Por lo tanto, desde este enfoque de teorías, nosotros podemos visualizar que es necesario considerar la práctica de la educación como una práctica privilegiada, pero como una práctica en donde el conflicto, la desigualdad, la marginalidad tiene lugar en sociedades en donde se impone arbitrariamente la ideología, los saberes, la cultura, y donde hay lugar para unos pocos. Ahora, nosotros podemos observar, cuestionar, problematizar, ubicarlo dentro de una u otra teoría, pero hay realidades innegables, ¿no? Si bien la masificación de la educación en el sistema argentino abre posibilidades, perdón, una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿este fenómeno de masificación va en prejuicio también de lo que es la calidad educativa? ¿Hasta dónde podemos equiparar esto, no? Calidad y masificación, y hasta dónde este acceso a la educación, este acceso masivo a la educación está acompañado de garantías del Estado para posibilitar no solo un ingreso masivo, sino para acompañar el trayecto de formación educativa de quienes aspiran a prepararse y a formarse como académicos, y no solamente el ingreso, el trayecto, sino también acompañar el egreso hasta que un sujeto pueda insertarse en el mercado laboral. Esto daría garantía de igualdad, de equidad dentro del sistema educativo. Bueno, no sé si tienen algo más que acotar, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Hola. Hola, ¿se encuentran? Bueno. Por mi parte no, profe. Bueno, Ignacio, ahora, por lo menos que vos me escuches, Ignacio, lo que voy a decir, y Facu. Quiero que lean la consigna que está en el aula, porque si tienen alguna pregunta es el momento para que la puedan hacer. ¿Por qué? A ver, yo les voy a leer la consigna, denme un segundo. ¿Me ven? Ay, algo pasó acá. Perdón, no sé qué pasó acá. Bueno, la consigna... A mí me sale que se cayó el aula. Ya, ahora sí. Mira, la consigna tiene que ver con esto, y si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. Ahí ya ahora acá la actividad. Es una actividad grupal, es decir, que no la puede hacer individual, porque eso va a ser dentro del criterio de evaluación.
Denme un segundo que se está abriendo acá el documento. Los quiero compartir por si tienen alguna pregunta, ¿no? Denme un segundo que se está abriendo. No es tan amplio, pero está medio alerta el sistema acá, así que les pido disculpas. ¿Alguno de ustedes lo puede abrir en su... A ver, no creo que ya se va a abrir acá. Hola. La idea es esta, que ustedes puedan armar los grupos de trabajo, que puedan analizar desde Silvina Beers, está un cuadro, que ahí les saqué la copia del cuadro, donde ustedes van a responder a esto que es el mismo tema, la función social de la escuela. Silvina Beers plantea las corrientes pedagógicas de la segunda mitad del siglo XX, que vimos en la clase anterior, que son las teorías del consenso y las teorías del conflicto. Ahí está listo. Ahí comparto la pantalla, porque ahí están. Bueno, hasta que me habilite compartir la pantalla, porque está medio lerdo esto. Entonces, dentro de las teorías del consenso está el funcionalismo tecnológico. A ver si acá. Acá está. Me dicen si lo ven, por favor. ¿Lo ven? ¿Ven el documento? No, profe, no lo vemos. No, profe, no sube. ¿Ni tampoco se comparte? Ahí creo que sí. Ahí se ve, profe. Se ve el documento. Bueno, ¿qué dice el documento? Actividad grupal integradora a partir de la conformación de grupos de trabajo, no mayor de 5 personas ni menor de 3. Van a dar lectura al material bibliográfico, que es el capítulo 3 de Silvina Beers, desarrollado en las unidades 3 y 4 de la cátedra. Según Silvina Beers, van a identificar y analizar las corrientes pedagógicas, estas que están acá, que vimos en la clase anterior, las del consenso, las del conflicto, y van a desarrollar cada una. ¿Viste? De la escuela, es decir, esto que estamos hablando, cuál es la función social de la escuela. Después van a acompañar este análisis con el aporte de Saviani, con lo que acabamos de ver, que vimos la clase anterior y esta clase, las teorías de las críticas y no críticas de la educación, porque están dentro de esto. ¿Estamos hasta ahí? Y después la tercera pregunta es si ustedes pueden reconocer alguna de estas teorías en algunas prácticas habituales docentes. ¿Estamos hasta ahí? Hola, ¿me escuchan? ¿Qué dice? Todo lo anterior deben realizarlo para ser presentado por escrito y defendido en la clase el día 18 del 6 del 2024. Este trabajo será considerado como segundo parcial y podrán hacer uso de los recursos que consideren necesarios para una óptima defensa de la evaluación. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Lucas y Milagro, ¿no entendieron o no escucharon? Hola. ¿Sí entendiste? Ahora sí entendieron. Bueno, el próximo martes, entonces nos vemos en el aula. Ustedes van a presentar un documento, un informe escrito, un trabajo escrito con el análisis que han podido hacer. No quiero ni que corten, ni peguen, ni que
hagan una copia del chat GPT, sino que puedan leer el material y respondan a las consignas que yo les escribí ahí y puedan articular el pensamiento tanto de Saviani como de Silvina Birz en relación a las teorías de la educación. Es muy lindo el tema del funcionalismo tecnológico que habla acerca de la meritocracia, de la teoría del capital humano, cómo el Estado vio que era necesario invertir en la educación, porque hasta entonces había sido considerada como un gasto, bueno, todas estas cuestiones, y asociadas a qué, como esas teorías entonces veían a la educación desde un enfoque, desde un optimismo pedagógico, como Saviani, o sea, eran teorías no críticas, ¿viste? O sea, van haciendo ese análisis. Y por último, la última pregunta que está ahí. Lo van a hacer, van a prepararlo, si quieren, con una presentación de Power, con un documento, con un caso, como ustedes consideren, utilizando la herramienta que les parezca bien, pero el tema es que van a defenderlo oralmente. Defenderlo oralmente que dice que quiere decir que ustedes lo van a exponer y yo voy a hacerles algunas preguntas referidas al contenido bibliográfico que estamos desarrollando. Así como dice Facu, creo que la evaluación es una forma de violencia, ¿cierto, Facu? Una forma de violencia simbólica. Pero esta evaluación va a posibilitar acreditar el conocimiento que se establece, que he establecido dentro de los objetivos de la cátedra para poder aprobarla. Y más aún, el plus que tiene es que si han aprobado el otro trabajo práctico y el de la profe Anita con una nota superior a 7 y acá también, entonces ya van a tener una promoción directa a la materia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendieron? Sí, Bueno, profe. Sí, profe. bueno, Ignacio, a ver si ahora ya salimos y ya rendís esta materia, ¿eh, Ignacio? Te espero y hace un buen trabajo con tu grupo, que son extraordinarios, ¿sabes? Y los que han podido organizar los grupos de trabajo. Así que, bueno, los espero con el impreso y con un dominio del conocimiento que pueda convencer a la profe que realmente las teorías de la educación son una herramienta para plantearlo en el debate y en la agenda de política educativa. Y ustedes son los que lo tienen que hacer, ¿no? Porque son las futuras generaciones que van a tomar la posta en esto. Bueno, chicos, un gusto, un abrazo. Nos vemos, ¿les parece bien el próximo martes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Fabricio, gracias, Facu, Ignacio también, y bueno, quienes están y que no han podido saludar, un abrazo, y los que no están presentes, que forman parte del grupo de ustedes, por favor avísenles que está en el aula el trabajo, la consigna, y que es para el martes. El que no se presentó el martes, chicos, ya no tiene recuperatorio, ¿saben? Bueno, profe. Un abrazo, chao, Bueno, chao, hasta luego. chao, Nos profe, vemos, hasta luego. Milagro, chao. Chao, Lucas, chao, Maxi, chao, chao.